En 1975, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un informe que, de haber sido tomado en serio, podría haber transformado la historia de la alimentación humana. No usaron lenguaje exagerado. No fue una campaña publicitaria. Fue un documento científico. Y aún así, lo que escribieron parecía increíble. Describieron una planta como un supermercado en un solo tallo. Afirmaron que cada parte era comestible. Hojas, flores, vainas, semillas, incluso tubérculos subterráneos. Declararon que contenía más proteína que la soja, que podía ayudar a resolver la desnutrición proteica en regiones donde la carne era inaccesible, que fijaba su propio nitrógeno fertilizando el suelo mientras producía alimento. 5 alimentos distintos. Una sola planta, sin necesidad de fertilizante nitrogenado comprado. Los científicos no estaban especulando, estaban documentando algo que ya existía. Y sin embargo, medio siglo después, es muy probable que usted nunca haya escuchado su nombre. No está en los supermercados. No aparece en los programas agrícolas dominantes. No se enseña como cultivo estratégico en la mayoría de universidades. ¿Cómo es posible que una planta con ese perfil nutricional y agrícola haya desaparecido del discurso público? La respuesta no empieza en el campo. Empieza en el sistema que decide qué soluciones reciben inversión y cuáles se dejan en silencio. Porque cuando una planta promete independencia, alguien pierde un cliente. Y eso, históricamente, cambia la conversación. Ahora deje de pensar en informes científicos por un momento. Piense en usted. Cada temporada agrícola, millones de agricultores compran fertilizante nitrogenado. Cada año el mundo gasta más de 200.000 millones de dólares en fertilizantes sintéticos y una gran parte corresponde al nitrógeno. El nitrógeno no es barato. Su producción depende del proceso Haber-Bosch, que requiere grandes cantidades de energía generalmente proveniente de combustibles fósiles. Eso significa costos altos, volatilidad de precios y dependencia de cadenas industriales complejas. Usted paga por algo que en la naturaleza ciertas plantas producen gratis. El frijol alado pertenece a la familia de las leguminosas. En sus raíces forma nódulos que albergan bacterias del género Rhizobium. Estas bacterias capturan nitrógeno del aire, que constituye aproximadamente el 78% de la atmósfera, y lo transforman en compuestos que la planta puede utilizar. Mientras crece, se fertiliza a sí misma. Cuando termina el ciclo, el suelo queda enriquecido para el cultivo siguiente. No es una mejora marginal. Es una reducción directa del costo más importante en muchos sistemas agrícolas. Ahora hablemos de proteína. Si usted busca proteína vegetal completa, probablemente piensa en soja. La soja domina el mercado global porque existe una infraestructura industrial masiva detrás de ella. Procesamiento, exportación, contratos, subsidios. Pero el frijol alado ofrece entre 35% y 40% de proteína en sus semillas secas. Comparable e incluso superior en algunas variedades. Eso significa menos dependencia de suplementos, menos necesidad de combinar múltiples fuentes vegetales para equilibrar aminoácidos y mayor densidad nutricional en un solo cultivo. Entonces la pregunta cambia. No es solo por qué no conoce esta planta. Es porque sigue pagando por fertilizante nitrogenado por proteína importada por insumos recurrentes, cuando existe una alternativa que reduce esa dependencia desde la raíz. El costo no es únicamente económico, es estructural, y durante décadas esa diferencia quedó fuera de la conversación pública. La planta tiene nombre: Sophocarpus tetragonolobus, conocida comúnmente como frijol alado. No es una invención moderna, no es un experimento reciente. Es originaria del sudeste asiático y ha sido cultivada durante siglos en regiones como Indonesia, Malasia y Papúa Nueva Guinea. En 1975, la Academia Nacional de Ciencias incluyó esta planta en un informe sobre cultivos tropicales subexplotados con alto potencial económico y nutricional. El lenguaje utilizado fue inusual para un organismo científico conocido por su prudencia. La describieron como una especie capaz de proporcionar múltiples alimentos de alto valor nutricional en un solo cultivo. La señalaron como una posible herramienta contra la desnutrición proteica en países en desarrollo.
Destacaron que prácticamente cada parte de la planta era comestible. El informe generó interés. Se iniciaron ensayos en Filipinas. Se realizaron estudios en Papúa Nueva Guinea. Algunos centros de investigación en África tropical evaluaron su adaptación. Los resultados fueron prometedores. Confirmaron lo que los agricultores locales ya sabían: la planta producía de manera constante, mejoraba el suelo y ofrecía una densidad nutricional notable. Y entonces ocurrió algo extraño. La investigación comenzó a desacelerarse. La financiación disminuyó. Los programas de extensión agrícola que debían introducir el cultivo a gran escala nunca se implementaron plenamente. No hubo prohibición oficial. No hubo comunicado declarando su fracaso. Simplemente dejó de recibir impulso institucional. Mientras tanto, en el mismo periodo histórico, la inversión agrícola global se dirigía hacia otra dirección. Y esa dirección no incluía plantas que no generaran compras recurrentes. La historia del frijol alado no terminó, pero sí fue desplazada del centro de atención. Y ese desplazamiento cambió el curso de lo que se promovió y lo que se olvidó. Ahora llegamos al núcleo de todo. No a la teoría, no al sistema, a los números. Las semillas del frijol alado contienen entre 35% y 40% de proteína en peso seco. Para ponerlo en perspectiva, la soja, considerada el estándar global de proteína vegetal, oscila entre 34% y 36%. En algunas variedades, el frijol alado iguala o incluso supera esos valores. Pero la cantidad no es lo único importante. Su perfil de aminoácidos es notablemente equilibrado. Contiene niveles significativos de lisina, un aminoácido que suele ser limitante en cereales, así como leucina e isoleucina. Diversos estudios han señalado que su composición se aproxima más a la proteína animal que muchas otras legumbres. Además, las semillas contienen un porcentaje relevante de aceite vegetal, lo que incrementa su densidad energética. Pero la planta no termina en la semilla. Las hojas son comestibles y sorprendentemente nutritivas. Contienen proteína en proporciones comparables a vegetales de hoja oscura como la espinaca, junto con calcio y hierro en cantidades significativas. Pueden consumirse crudas en ensaladas o cocidas como cualquier verdura. Las flores también son comestibles. En el sudeste asiático se utilizan por su color azul violáceo y su sabor suave, ligeramente dulce. No es solo alimento funcional, es alimento cultural. Las vainas jóvenes, antes de que las semillas maduren, se consumen como judías verdes. Poseen vitamina A, vitamina C, fibra y proteína. Su forma es inconfundible. 4 alas longitudinales recorren toda la vaina, dándole una sección casi cuadrada. Y luego está lo que ocurre bajo tierra. El frijol alado puede producir tubérculos comestibles, órganos de almacenamiento ricos en almidón, con contenidos de proteína que pueden alcanzar entre 15% y 20% en algunas variedades. Compare eso con una papa común que ronda el 2% de proteína. Eso significa que el tubérculo del frijol alado no es solo una fuente de carbohidratos. Es energía acompañada de proteína sustancial. Piense en lo que esto implica. Una sola especie vegetal que puede proporcionar hojas para consumo fresco, flores comestibles, vainas tiernas ricas en vitaminas, semillas densas en proteína y aceite, tubérculos energéticos bajo tierra, 5 fuentes de alimento, un solo cultivo. Y mientras produce todo eso, está fijando su propio nitrógeno y mejorando el suelo para el siguiente ciclo. No estamos hablando de una mejora incremental. Estamos hablando de una planta que desafía la idea de que la nutrición diversa requiere múltiples cultivos industriales separados. 5 alimentos, una sola planta, sin fertilizante nitrogenado comprado. Y durante décadas, casi nadie habló de ella. Para entender lo que ocurrió con el frijol alado, no basta con mirar la biología, hay que mirar el flujo del dinero. A mediados de los años 70, cuando el informe de la Academia Nacional de Ciencias destacaba el potencial de esta planta, la industria agroquímica estaba invirtiendo miles de millones en otra dirección. Se desarrollaban cultivos resistentes a herbicidas. Se fortalecía el modelo de semillas híbridas y más tarde patentadas. Se consolidaba un sistema en el que el agricultor debía comprar cada temporada. No solo semillas, también los insumos necesarios para que esas semillas funcionaran según lo prometido.
El modelo era claro: compra anual, dependencia tecnológica, ingresos recurrentes. 2 décadas después, la soja genéticamente modificada dominaría vastas extensiones agrícolas del planeta. La infraestructura de procesamiento, exportación y financiamiento giraba en torno a ese esquema. Ahora compare eso con el frijol alado. No requiere fertilizante nitrogenado sintético. Puede reproducirse guardando semilla de una temporada a otra. No depende de un paquete químico específico. No necesita contratos de compra anual. En su forma natural, no puede patentarse como innovación exclusiva. Desde una perspectiva biológica es extraordinario. Desde una perspectiva de negocio basada en insumos recurrentes, es problemático. Una planta que no obliga a volver al mercado cada año no genera el mismo tipo de atractivo financiero que un sistema cerrado de semillas y agroquímicos. Esto no implica conspiración explícita, implica incentivos. La inversión sigue el modelo que garantiza retorno constante. Los cultivos que requieren compras continuas reciben promoción, investigación, publicidad y extensión agrícola. Los cultivos que reducen esa necesidad tienden a quedar en segundo plano. El frijol alado no fue declarado inútil. No fue prohibido oficialmente. Simplemente dejó de ser prioritario. Mientras miles de millones de dólares fluían hacia variedades patentadas de maíz y soja, el frijol alado permanecía en bancos de germoplasma documentado preservado, pero sin expansión masiva. Una opción generaba clientes, la otra generaba independencia. Y en un sistema económico basado en ventas recurrentes, esa diferencia importa mucho. Antes de que apareciera en informes científicos, el frijol alado ya formaba parte de sistemas alimentarios vivos. En las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, en comunidades rurales de Indonesia y en otras regiones del sudeste asiático, no era una curiosidad botánica. Era comida cotidiana. No se cultivaba en monocultivos industriales. Se integraba en sistemas de policultivo trepando sobre maíz, cercas o estructuras simples. Aprovechaba el espacio vertical mientras otras plantas ocupaban el suelo. Las familias cosechaban hojas cuando eran tiernas. Consumían flores en temporada. Recolectaban vainas jóvenes progresivamente. Secaban semillas para almacenamiento. Y al final del ciclo extraían los tubérculos. No dependían de una sola cosecha anual. Era producción escalonada durante meses. Este tipo de cultivo no estaba orientado a la exportación masiva. No era una mercancía diseñada para mercados internacionales. Era alimento comunitario. Y el alimento comunitario rara vez atrae la misma atención institucional que un cultivo de exportación. Durante el periodo colonial y postcolonial, muchos programas agrícolas promovieron monocultivos destinados a mercados externos: café, cacao, palma, aceitera, caucho. Cultivos que generaban divisas. El frijol alado no encajaba fácilmente en ese esquema. No era un commodity global. No tenía una cadena logística internacional consolidada. No prometía contratos de compra a gran escala. Prometía algo diferente: continuidad local. Semillas guardadas de generación en generación. Conocimiento transmitido sin intermediarios. Producción integrada al entorno. Eso es soberanía alimentaria en su forma más básica. La capacidad de producir comida diversa sin depender completamente de insumos externos. Y aunque ese modelo nunca desapareció del todo, tampoco fue el que recibió mayor inversión ni promoción internacional. El frijol alado siguió creciendo. Simplemente dejó de ser el centro de la conversación global. Todo lo anterior sería solo teoría si esta planta no pudiera cultivarse en la actualidad. Pero puede. El frijol alado es una enredadera trepadora vigorosa. En una sola temporada puede alcanzar entre 3 y 4 metros de longitud. Necesita soporte, un enrejado, una cerca, postes o incluso tallos de maíz. Sus hojas son trifoliadas, 3 foliolos por hoja, similares a otras leguminosas comunes. La característica distintiva está en la vaina. 4 alas longitudinales recorren su longitud formando una sección casi cuadrada. Si encuentra una judía con 4 bordes prominentes, probablemente está frente a esta especie. Las flores suelen ser azul pálido o violetas, aunque existen variedades blancas. Aparecen en racimos y dan paso a las vainas características. Bajo tierra, algunas variedades desarrollan tubérculos alargados parecidos a pequeñas papas. Si el objetivo es producir tubérculos,
conviene buscar variedades seleccionadas específicamente para ese rasgo. En cuanto al clima, prefiere condiciones cálidas y exposición solar plena. Se adapta bien a suelos pobres gracias a su capacidad de fijar nitrógeno. En regiones tropicales y subtropicales, crece con relativa facilidad. En climas templados requiere una temporada libre de heladas suficientemente larga o cultivo en invernadero. Las semillas maduras deben cocinarse adecuadamente para neutralizar factores antinutricionales, como ocurre con otras legumbres. Las hojas, flores y vainas jóvenes pueden consumirse crudas o ligeramente cocidas. No es una planta prohibida, no es ilegal. Las semillas pueden encontrarse en empresas especializadas en variedades tradicionales y en redes de intercambio. Nunca desapareció, simplemente dejó de promocionarse. Y eso significa que todavía puede cultivarse. El frijol alado no fue prohibido, no fue erradicado, no fue declarado inviable. Fue algo más simple que eso. Dejó de ser promovido. En un sistema donde la visibilidad depende de inversión, marketing y cadenas de suministro consolidadas, lo que no genera ingresos recurrentes, tiende a quedar fuera del foco. Pero la biología no cambió. La planta sigue produciendo hojas, flores, vainas, semillas y tubérculos. Sigue fijando nitrógeno del aire. Sigue creciendo en suelos donde otros cultivos exigen fertilización constante. El conocimiento tampoco desapareció. Permanece en estudios científicos, en bancos de germoplasma y en comunidades que nunca dejaron de cultivarla. Durante décadas se nos dijo que alimentar al mundo requería complejidad creciente, más insumos, más tecnología patentada, más dependencia de cadenas globales. Sin embargo, aquí existe una especie vegetal que demuestra otra posibilidad: diversidad nutricional, concentrada en un solo cultivo con bajo requerimiento externo y capacidad de mejorar el suelo. No es una solución mágica universal. No reemplazará todos los sistemas agrícolas, pero cuestiona una idea profundamente instalada, que la eficiencia siempre implica dependencia. 5 fuentes de alimento. Una sola planta. Nitrógeno producido en sus propias raíces. La pregunta no es si existe. Existe. La pregunta es si elegimos ignorarla o integrarla. Porque lo que determina el futuro de un cultivo no es solo su valor biológico. Es la atención que decidimos darle. Y ahora, al menos su nombre ya no está en silencio.